Buenas noches, chicos. ¿Cómo me escuchan, por favor? Confírmenme el audio. Sí, doctor, se le escucha. Exactamente. Bien, mientras se van conectando los compañeros, buenas noches a todos. Iniciamos la clase del día de hoy, tanto en aula presencial como en el aula virtual. Bien. La pasada clase habíamos abordado la teoría de la responsabilidad civil, haciendo bastante énfasis en lo que significaba la responsabilidad civil frente a las obligaciones que pudieran generarse entre el acreedor y el deudor, ¿cierto? Vimos cuáles eran las connotaciones de poder, inclusive haciendo una relación con las ejecuciones forzosas ante el incumplimiento de el deudor con respecto a honrar y satisfacer esa obligación. La clase del día de hoy va a ser motivo para que podamos abordar un tema bastante interesante, porque hemos ido haciendo bastante énfasis en lo que supone, ¿no?, perseguir al deudor cuando éste no cumple con la obligación debida, con la prestación debida, ¿cierto? Hemos establecido que la persecución que ejerce el acreedor y la consecuente ejecución y remate de los bienes busca satisfacer la obligación ante el incumplimiento del deudor, ¿sí? Así de manera práctica hemos establecido que cuando el deudor no cumple con una obligación, le nace al acreedor el derecho de ejecución y persecución del patrimonio para poder satisfacer mediante una vía judicial el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Prácticamente hemos destruido al deudor, ¿cierto? Independientemente, siempre les voy a reiterar, la figura de la mora, ¿sí? Debemos entender que de principio no significa que el deudor ha tomado la decisión de no cumplir con la obligación. En principio, la mora, dijimos, va a constituir el retraso, la tardanza, ¿no?, en el cumplimiento de la obligación, que de momento no nos debe llevar a la idea de que no va a cumplir o satisfacer esa obligación. ¿Ok? Bien. En ese sentido abordamos el tema de la responsabilidad civil, ¿cierto? En esa medida abordamos de cuál era la obligación independientemente de la demora o tardanza que generaba a favor del acreedor. Y dentro de esta teoría de la responsabilidad civil, lógicamente están inmersos los daños y los perjuicios, ¿sí? Todo eso es lo que fuimos abordando a raíz de avanzar en los determinados temas. El día de hoy vamos a ver la conservación del patrimonio del deudor. No creo que nos alcance esta clase para ver el tema de la transmisión de las obligaciones, ¿no? Pero vamos a ver la conservación del patrimonio del deudor. Curioso, ¿no? Si hemos establecido que ante su incumplimiento el acreedor va a ejecutar y va a perseguir el patrimonio del deudor, con el único fin de satisfacer esa obligación, de que se cumpla con esa obligación y que además se reconozca a favor del acreedor los daños y los perjuicios generados precisamente como resultado del incumplimiento del deudor. Se preguntarán ustedes entonces por dónde va el asunto, ¿no? O sea, ejecuta, persigue, remata, satisface, y el deudor lo que hace es simplemente reconocer la existencia de la obligación
y el no haber podido cumplir, pues le genera las ejecuciones forzosas mediante una vía judicial. Y para entrar al tema de la conservación del patrimonio del deudor, vamos a ver, hay acciones judiciales que pueda utilizar el deudor para poder defender y conservar su patrimonio frente a una obligación que no ha cumplido. Si desde el derecho romano sabemos que en primera instancia las obligaciones eran de carácter personal en el derecho romano, pero posteriormente con el pasar del tiempo y el desarrollo de las legislaciones, se ha establecido que las obligaciones ya no son de carácter personal, sino son de carácter patrimonial. De pronto vamos a conocer la acción pauliana que ustedes están viendo en el temario o la acción oblicua, que se conoce también nuestra legislación civil. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las limitaciones y excepciones a que el patrimonio garantice el cumplimiento o respalde el cumplimiento de una obligación? ¿De qué manera el deudor puede utilizar estas acciones judiciales, ¿sí?, para poder, en materia de obligaciones, conservar o defender su patrimonio? A ver, si alguno de ustedes se acuerda para mejor precisar, cuando vimos la materia de derechos reales, ¿cierto?, vimos dos acciones judiciales que el propietario utiliza para defender su propiedad. ¿Quién se acuerda? Me acuerdo. ¿Cuáles son esas acciones judiciales que un propietario utiliza para defender su propiedad? Doctor, ¿sería la acción de reivindicación? Eso. Muy bien. ¿Y la otra? Acción por su campeón. Reivindicación del derecho propietario y la acción ¿cuál es la otra? 1455 del Código Civil. La acción Doctor. negatoria. Vamos a ver entonces de qué se trata en materia de obligaciones la acción pauliana y la acción oblicua. ¿Sí? Y dado que ya una gran mayoría está conectado a aula virtual, vamos a proceder entonces a ver una refrescada de memoria sobre el patrimonio y demás datos para poder ingresar al desarrollo de nuestro tema programado para el día de hoy. Pongan mucha atención, por favor, para que podamos ubicarnos en términos y conceptos cuando hablemos de estas dos acciones judiciales y poder determinar cuál es el uso y aplicación que se hace de estas. Voy a cortar mi micrófono para dar paso al audio del documental. Atentos, por favor. Introducción 2. El patrimonio o la garantía común de los acreedores. 3. Limitaciones y excepciones al principio. 4. La acción pauliana o revocatoria. 5. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. 6. Acción de simulación. Introducción. En el presente tema a desarrollar se tratará de explicar con pocas palabras sobre qué son los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor, ya que existen personas que no saben qué hacer cuando su deudor no cumple con su deuda. Asimismo, se dará a conocer qué artículos del Código Civil nos pueden ayudar. Pero, ¿qué son los derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor? Son el derecho del acreedor sobre el patrimonio del deudor, medios legales, concretar la efectividad de su crédito. Existen garantías convencionales por acuerdo de partes y pueden ser personales o reales. Bien, como vemos en la primera imagen, fianza convencional, el aprendido pide una fianza para poder ser libre. En la segunda imagen, garantizar su crédito, el acreedor pide una garantía
para tener la seguridad que va a recuperar su dinero. En la tercera imagen está el artículo 916 Código Civil Boliviano. La fianza es el contrato en el cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Ejecutar los bienes del deudor. Artículo 926 Código Civil Boliviano. Como vemos en la imagen, el acreedor va a cobrar su deuda con los bienes del deudor. Ya estas pueden ser una prenda o una hipoteca. En pluralidad de fiadores, el beneficio es la división. Artículo 931 Código Civil Boliviano. Si este pacto, el beneficio de división, el fiador demandado por toda la deuda puede pedir que el acreedor reduzca su acción a la parte debida por él. En este caso sería a una orden judicial. Prenda e hipoteca. Afectar un bien del deudor. Generales o especiales. Artículo 1342 Código Civil Boliviano. Orden judicial. Medidas precautorias. Conservar el patrimonio del deudor. Artículo 1444 Código Civil Boliviano. Medidas cautelares. Poder cautelar genérico. Tutela judicial efectiva y oportuna. Artículo 324 Código Civil Boliviano. Sustentan en artículo 1335 y 1444 Código Civil Boliviano ante posible perjuicio. Medidas cautelares específicas. Anotación preventiva, embargo preventivo y secuestro 320 Código Civil Boliviano ante posible perjuicio. El patrimonio, la garantía del acreedor. El patrimonio personal, patrimonio considerado como universalidad jurídica, se fundamenta en fuentes contractuales y extracontractuales. Contractual es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. Extracontractuales es la obligación de reparar un daño, derivada de un hecho distinto de la inejecución o ejecución defectuosa de una obligación contractual. Limitaciones y excepciones al principio. Artículo 1335 Código Civil Boliviano. Derechos y garantías de los acreedores. No todos los bienes obligados responden por el pago de sus deudas. Se apoya en el artículo 318 Código Civil Boliviano, artículo 48 CPE y Ley 603, artículo 120, 128 Bienes inembargables. Principios en el derecho civil, que la parte activa del patrimonio, los bienes son la garantía común de los acreedores reguladas en el título 2, libro 5 de nuestro Código Civil Boliviano. En la Constitución Política del Estado, artículo 48, no todos los bienes responden por el pago de sus deudas. Ejemplos, los salarios, la jubilación, los consumos y el mausoleo. No todos los acreedores concurren en un pie de igualdad en cuanto al cobro de sus créditos. La ley prevé: los bienes generales se ejercen sobre todos los bienes muebles, autos, motos, casas. Los bienes especiales se ejercen sobre algunos determinados muebles. Una casa. Artículo 1346 al 1352 Código Civil Boliviano. Acreedores quirografarios o comunes son los que no tienen preferencia de cobrar antes. Cobrarán su deuda en cuotas porque no tienen una prenda o hipoteca que los respalde. Acción de simulación. Hay simulación cuando se celebra un acto jurídico contemporáneo al primero y destinado a pertenecer en secreto o encubierto. Acción pauliana o rogatoria. Artículo 1446 Código Civil. Acción pauliana o rogatoria. Es un mecanismo de defensa de los acreedores dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor
en su perjuicio. El fin de esta acción es dejar libre al camino para que el acreedor pueda cobrar su crédito. Está condicionada con los siguientes requisitos: en insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor, fraude intencional del deudor, complicidad de un tercero, crédito anterior al acto fraudulento, exigibilidad de la obligación. Acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Artículo 1445 Código Civil Boliviano. La acción oblicua permite a los acreedores ejercitar los derechos de su deudor con el objetivo de cubrir a su vez los créditos a su favor y extinguir la deuda. Como por ejemplo tenemos un heredero con deudas. El heredero rechaza la herencia para así que no cobre la deuda. Eso es igual a una acción oblicua. Conclusiones y recomendaciones. Todo deudor debe cumplir con su obligación, sea por voluntad o bajo ley. Así lo determinan nuestras leyes en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En la primera imagen vemos cómo paga bajo ley. En la segunda es un deudor que paga por voluntad. Bien, chicos. Un documentalcito bastante interesante, bastante práctico, creo. A ver, ¿qué criterio tienen? Adelante, Lidia, levantó la mano. Doctor, ¿nos va a pasar ese link al WhatsApp, porfis? ¿Sí? Es que tiene varios artículos bien interesantes para Sí, tomarlos sí. en cuenta, No ¿no? hay problema, se los paso. Voy a subir a plataforma. Como documental va a estar en el tema, ¿ok? Gracias, doctor. ¿Se dan cuenta? Cuando vimos el tema de derechos reales y analizamos las acciones de defensa judicial que tenía un propietario, ¿no? Vimos la acción reivindicatoria y la acción negatoria. Ahora, fíjense que en el tema de obligaciones, hay una acción judicial que puede ser promovida por el acreedor, ¿no? Y hay una acción oblicua que puede ser promovida por los herederos para buscar no pagar la deuda. Definitivamente, están inmersos ciertos bienes considerados inembargables a los que el acreedor no puede acceder para poder ejecutar y perseguir el cumplimiento de una obligación. Ustedes han podido ver que es un mandato constitucional, ¿no?, que protege ciertos bienes a los que el acreedor, con el fin de satisfacer la obligación, no va a poder accionar en contra de esos bienes. Y eso está determinado en la norma, ¿cierto? Entonces, este tema de la conservación del patrimonio del deudor no es que busque hallar la manera de establecer figuras para no cumplir con la obligación. No es ese el fin, ¿ya? De ninguna manera. El fin es demostrarnos en parte que existen bienes que no van a poder ser sujetos de ejecución y persecución por el acreedor para satisfacer la obligación y que van en buena medida, llamémosle a favor del deudor, para conservar cierto patrimonio o el patrimonio en cierto grado que le permita conservar parte de aquello. Y como ya sabemos, conforme establece el artículo 1335 de nuestro Código Civil, que nuestra legislación en materia de obligaciones reconoce que las obligaciones son patrimoniales y no son personales. Por eso es que ya sabemos que el patrimonio del deudor es de manera general la garantía que va a respaldar la obligación, ¿cierto? Así como sabemos, ¿sí? Así como sabemos que ese patrimonio
es un conjunto de bienes, relaciones jurídicas y demás, ¿cierto? Valuables económicamente, es decir, a los que se les puede dar un valor económico, que lógicamente pertenecen a una persona y están traducidos en bienes, títulos, valores, derechos, pero también obligaciones. El patrimonio de una persona no solamente tiene que ver con todos los bienes que podamos tener, que son el enfoque positivo del patrimonio, pero que al mismo tiempo contiene también un enfoque negativo, que son las obligaciones también llamados pasivos. ¿Cierto? Lo que sí nos va a diferenciar de poder establecer qué bienes, derechos, acciones, títulos forman parte de un patrimonio es estableciendo que todos esos bienes o parte de esos bienes sean valuables en dinero. Sean valuables en dinero. Así sea también futuras, porque podemos establecer que bajo el derecho expectaticio, nosotros como personas esperamos en algún momento ser acreedores en nuestra condición de herederos de recibir una herencia. Que si se evalúa en dinero, lógicamente forma parte de nuestro patrimonio. Y es de ahí que hablando del deudor, ese patrimonio se va a materializar o se materializa en la existencia, principalmente para la materia de obligaciones en bienes muebles o inmuebles. Sean corporales o sean incorporales, es decir, sean materiales o sean inmateriales. Y todo ese conjunto es el respaldo que considera tener el acreedor para poder ejecutar y perseguir esos bienes. El objeto del estudio de este tema precisamente nace ante la promulgación, no sé si ustedes han escuchado, de la famosa ley Blackman. La ley Blackman, promulgada hace muchos años atrás, abroga, si vale el término, o hace desaparecer, como dice el texto, la cárcel por deudas. No hay cárcel por deudas de dinero en el ámbito civil. Y al no haber pena privativa de libertad por temas de obligaciones, especialmente económicas, nace pues un marcado interés del acreedor. ¿Para qué? Para que pueda perseguir los bienes o el patrimonio del deudor. Levantó la mano Lidia, adelante. Doctor, efectivamente la ley Blackman es la que no permite que ahora, digamos, vayan a la cárcel los que son los deudores, ¿verdad? Y se debe de perseguir su patrimonio y todo eso. Pero también hay esa posibilidad de hacer, tal vez, no sé que no va con el tema, pero como abogados, ver la forma de hacerlo ver como algo penal y ahí sí fuera a la cárcel, ¿verdad? La persona. Porque si es realmente una estafa y no tiene patrimonio y no tiene bienes para ir detrás de eso, para que paguen la deuda, llegaría a ser una estafa, ¿verdad, doctor? Sí, desde ese punto de vista es lógico planificar o fijar una estrategia para ello. Y como alguna clase les decía, pues va a ser un desafío, un papel, una responsabilidad de ustedes como abogados, buscar el mejor camino para garantizar los intereses de su cliente. En alguna oportunidad, hablando siempre de este tema, habíamos incluso, nos habíamos inmiscuido en el tema de la teoría del documento criminalizado, que consiste básicamente en el nacimiento de una obligación en el ámbito civil, pero que desde ese nacimiento, ese documento o esa obligación ya estaba criminalizado, ya nació contagiada del crimen, llamemos así. Y si el abogado sabe perfilar de manera muy hábil ese tema, ¿cierto? Lógicamente podría direccionarlo a un ámbito penal. ¿Y cuál sería la estrategia en todo caso para que ustedes puedan saber? ¿No? Sería que, lógicamente, sabiendo que
en nuestro país no existe pena privativa de libertad o prisión por deudas de dinero, voy a perder el tiempo en un proceso civil que llegando al final no voy a poder ejecutar, menos voy a poder rematar bienes. Entonces el análisis inteligente y estratégico vendrá del abogado y decir esto o este caso o este documento es posible direccionarlo por este lado, criminalizar el documento y al demostrar que nació criminalizado, pues me voy por el ámbito penal, cuyo objeto no necesariamente en primera instancia es la ejecución y persecución del patrimonio, ¿cierto? Sino perseguir la libertad del presunto delincuente, ¿cierto? Del presunto delincuente. Entonces, ya será estrategia, porque es verdad, en el análisis que ustedes vayan a hacer y que es parte de este tema, debemos preguntarnos si al acreedor, en gran o menor medida, le conviene que el patrimonio del deudor disminuya o aumente. Aumente. Lógico. Porque si el patrimonio del deudor disminuye, yo acreedor siento que la obligación que tiene el deudor conmigo está perdiendo el respaldo y la garantía que tenía a un principio. Estoy perdiendo la seguridad de que en algún momento el deudor me va a pagar o va a cumplir. Y ahora, si el patrimonio desaparece, ¿cierto? Prácticamente, como coloquialmente se dice, le están naciendo alitas a mi capital. ¿Sí o no? Entonces, no es de ahora, y como en parte bien dice Lidia, el objeto de un proceso judicial en cualquier ámbito, hablemos del civil y del penal, tiene que ver con, por un lado, declarar la existencia de un derecho y por otro lado, exigir el cumplimiento de una obligación. Y desde ese punto de vista, no de ahora, les decía, desde hace tiempo atrás, la norma positiva, ¿no? La norma positiva, nuestro Código Civil, hablemos así, ha dotado, le ha otorgado al acreedor la existencia de acciones para cuidar, para precautelar el patrimonio del deudor, cosa de que más adelante no se vea perjudicado. Qué curioso, ¿no? Yo, acreedor, debo cuidar el patrimonio del deudor para que llegado el momento yo pueda tener asegurada y respaldado el cumplimiento de la obligación que tienen conmigo. Pero tengo el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación en mi papel de acreedor, ¿cierto? Ahora, existe en la doctrina variadas acciones que se proponen para que el acreedor pueda ver, pueda sentir y pueda materializar, si vale el término, el cumplimiento de la obligación. Sí, la doctrina es amplia. La doctrina como criterio de los autores, los investigadores, pensamientos en materia de obligaciones es amplia. Y la norma positiva, es decir, nuestro Código Civil, lo resume. ¿Sí? Lo atomiza en tres acciones fundamentales. ¿Cuáles son esas acciones? La norma positiva reconoce la acción ejecutiva, el famoso llamado proceso ejecutivo que hemos estado viendo, que viene desde antecedentes de la materia que estamos llevando, del sinónimo pues de ejecución. Y siempre reiteramos, ¿cierto? ¿Qué derecho le nace al acreedor cuando el deudor no cumple? Ejecutar, ejecución. El accionar de ejecutar o ejecución da paso a la persecución.
¿de qué? De los bienes o del patrimonio del deudor. Que si hasta esa etapa no cumple, corresponde el remate o la subasta pública por orden judicial. Por eso es que las acciones ejecutivas, conforme ven ustedes en el material de apoyo, dice, son aquellas que tienen como finalidad, ojo, aprehender al patrimonio del deudor. Y seguimos reiterando que en materia de obligaciones en el ámbito civil, las mismas no son personales, sino son patrimoniales. Aprendo, persigo el patrimonio del deudor, ¿para qué? Para que pueda satisfacer la obligación. Este es el medio directo que reconoce la doctrina con respecto a las acciones ejecutivas. Este es el medio directo. Ejecutar. Finalidad. Ejecutar y perseguir El patrimonio. el patrimonio del deudor. Del deudor. Listo. Pero dentro de esta fase de ejecución y de persecución, aparece un segundo pilar, que son las acciones precautorias, llamadas en nuestro actual Código Procesal Civil como medidas o acciones cautelares. ¿Qué significa precautoria o precaución? Prever, prevenir. Y cautelar, la palabra cautelar, que viene de Prevenir, caución. claro, prevenir. Para mí esto es prevenir que mi deudor se deshaga de su patrimonio o algo. O sea, como que agarrar y prevenir que él no haga algo incorrecto con lo que yo quiero que sea mi garantía. ¿O estoy mal, doctor? Exactamente. Algo así como evitar, algo así como obstaculizar, algo así como impedir que el deudor disminuya el volumen de su patrimonio. Entonces, voy a tomar medidas que se las voy a pedir a una autoridad judicial con seguridad. Y fíjense, si la acción ejecutiva tenía por fin aprehender o perseguir el patrimonio, las acciones precautorias o cautelares no tienen como finalidad principal aprehender y perseguir de manera directa, sino tomar y asumir medidas judiciales para impedir, para evitar que el deudor realice actos de disposición sobre esos bienes que para mí como acreedor constituyen el respaldo y la seguridad de que van a satisfacer la obligación que yo tengo con él, deudor. ¿Se dan cuenta? Y estas acciones o medidas precautorias o cautelares son conocidas como anotación preventiva, un embargo preventivo, un gravamen o restricción que se da sobre la garantía si son muebles sujetos a registro o inmuebles. Podría tratarse de un secuestro judicial. Podría tratarse de una intervención judicial o podría tratarse de la prohibición de innovar. Las vamos a analizar. Entonces, ¿qué es importante hacer acá? Énfasis. Las acciones Doctor, ¿el ejecutivas arraigo también entraría en eso? en medida civil, en el ámbito civil, no. En el ámbito civil, no. El arraigo es más Pero un para lo ámbito penal. penal. Pero doctor, ¿y qué pasa si se va? Para eso están los bienes. No se olviden que en el ámbito civil, ejecución y persecución del patrimonio. Otra cosa es que disminuido el patrimonio del deudor, se pone en riesgo el respaldo que tiene el acreedor para recuperar su préstamo, digamos. Interés. ¿Cierto? Es por eso que a momento de constituir una obligación
¿Qué es lo que pide el deudor para afianzar, para asegurar, para respaldar esa obligación que se está constituyendo? ¿Qué es lo que exige? Bienes. Bienes, garantía, ¿cierto? Garantía. ¿Y qué ocurre con un deudor? No sé si el término ocurre esté bien usado. ¿Qué ocurre cuando un deudor, más bien, dispone de bienes que haya otorgado en calidad de garantía a favor del acreedor? ¿Comete algún delito? ¿Estelionato, doctor? Muy bien, claro que sí. La persona que habiendo otorgado bienes sujetos a registro, si son muebles o inmuebles, dispone para fin distinto, comete el delito de estelionato. Ahí sí le puedo caer por el ámbito penal, porque es la comisión de un delito. ¿Se dan cuenta? La diferenciación clara que tenemos que hacer, y esto es ejercicio profesional puramente dicho, es que las acciones ejecutivas, se llamen proceso ejecutivo, proceso coactivo, proceso concursal, concurso necesario, concurso voluntario, como le quieran llamar, esas acciones ejecutivas tienen como finalidad perseguir y aprender el patrimonio del deudor. Doctor, y ya que se lo hace un proceso penal, ¿se puede volver a abrir un proceso civil para que pueda cumplir? Dependiendo de cuáles son los resultados que te dé el proceso que has iniciado. Si en el proceso penal, como acreedora, logras recuperar o logras que se satisfaga la obligación, ya no tendría caso, ¿cierto? Pero si en el proceso penal se va a dilucidar únicamente el delito, porque vas a tener que esperar otro tiempo razonable para poder iniciar la acción civil o el resarcimiento de los daños y perjuicios, de pronto conviene, dependiendo de la cantidad de patrimonio que tenga para poder asegurar la obligación, pues ya será una decisión en el momento oportuno, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, doctor. Bien, entonces, vamos a entender y a precisar que las acciones ejecutivas tienen como finalidad, como objetivo, aprender y perseguir el patrimonio para satisfacer la obligación. Pero las acciones precautorias o las acciones cautelares, como se conocen, su finalidad esencial no son perseguir y aprender de manera directa el patrimonio del deudor, sino tomar medidas, lógicamente judiciales, para impedir, para evitar que el deudor pueda realizar actos pueda deshacerse de sus bienes, así dicho de esa manera, pueda generar su insolvencia. Y esos bienes y esas acciones cautelares se denominan anotación preventiva, embargo preventivo, secuestro, intervención judicial, prohibición de innovar. ¿Ok? Acción pauliana. Acciones preventivas o conservatorias. Veremos esto, que son, que vienen de la mano. Las acciones preventivas o conservatorias, como su nombre indica, chicos, ¿sí? Son aquellas potestades, facultades, acciones que se le confiere legalmente a los acreedores, ¿no? Para que mediante estas facultades, mediante estas acciones, busquen evitar ciertas actuaciones fraudulentas, ilegales, dolosas, culposas que el deudor pueda realizar. El ejemplo más típico es generar su insolvencia, deshacerse de los bienes, promover o simular que debía dinero a alguien, hacer aparecer documentos anteriores como si le estuvieran procesando o exigiendo por deudas anteriores para salvar los bienes, disminuir su patrimonio y generar la inseguridad en la parte acreedora. Preventivas, conservatorias. ¿Ya? Preventivas, conservatorias. Y en estas vamos a ver lo que vimos en el pequeño documental muy ilustrativo, analizándolas una por una. Pero antes, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Permítanme parar aquí y voy a
enseguida compartirles el segundo link, ¿ok?